Ahí estaría grabando. Voy a poner, no sé, ahí, así se, por ahí ven un cachito de pizarrón, y por lo menos apareces vos ahí. ¿Sí o no? No sé, lo pongo más allá. Ahí te queda que te rompe el ojo. No sé. No sé, ahí hay un par de vosotros. Bueno, entonces, lo que estábamos charlando para que quede en acta para Génesis y eventualmente para los compañeros que por ahí ven los videos con los otros profes, no sé si les conté bien, pero estábamos pensando en mirarnos unos a otros y preguntarle cosas a los estudiantes de cómo les ven o cómo sintieron, si las clases van en la línea que ustedes imaginaron o cosas por el estilo. La idea es juntar un conjunto de datos para tratar de mejorar o analizar las prácticas docentes, algo de eso. Esa es un poco la idea general. Yo, no sé, me parece que lo que puedo aportar es lo que hacemos en el aula, y que después otros se fijen. Justo estaba pensando eso antes de venir, que decía, una vez que empezara a dar clases o algo, si podía venir como para observar, ¿no? Claro. Alguna clase, tipo, estaba pensando las clases de astronomía newtoniana, las clases de doctrinas métricas a que se dan a ingresantes más que nada, Sí. ver cómo las abordan, por ejemplo, Viviani o Carr. Claro, eso es buena onda. Y eso ya te va dando algo de lo que nosotros quisiéramos aprender un poco más, y es cuáles de esas clases resultan modélicas y qué cosas de esas clases tienen potencia didáctica y que uno pudiera documentar. O sea, salir de esta clase tan re buena a qué cosas hacen que una clase tenga ciertas condiciones, no sé, que se generen entre el diálogo con los estudiantes y algo que hace el profesor. Algo hace el profesor que hace que te llame la atención y que vos quieras venir a ver una clase de Lucía. Claro, me refería a eso, me refería a verlas, ya como revisitarlas, pero desde el punto de vista de ver qué en la reacción o en lo que generan los estudiantes y ver cómo todo. Eso, más allá de algo pasa, ¿viste? Algo hay ahí, sí, que ojalá uno pudiera. Hay mucho escrito, yo lo pongo como si fuera una revelación. Hay un montón de cosas escritas, hay un montón de categorías analíticas, hay un montón de cosas. Nosotros lo simplificamos, nos decimos, hay un hongo que es muy valorado en la gastronomía, que es la trufa, ¿viste? Y muy costoso, ¿no? Entonces nosotros decimos que son como docentes trufas, ¿no? Que aparecen en algún lugar inesperado y que descubrirlo lleva un proceso. Para encontrar las trufas, que son subterráneas, necesitas o un perro entrenado, un chancho, que siente el olor y empiezan a... Bueno, entonces son de difícil locación en principio, ¿viste? Entonces, pero algo hace que eso sea especial. Entonces, ¿qué onda con algunos profesores que tienen algo que lo hacen especial y que por ahí, no sé si poder categorizar o escribir, qué sé yo, ayudaría a sistematizar eso? Entonces, en esa búsqueda de sistematización hay dos grupos de investigación, dos equipos de investigación dentro de la UNIPE. Uno de ellos lo lidera Víctor, digamos, el director, y el otro Carlos, el director de ese grupo de investigación, y participamos casi todos los profesores. Bueno, la onda es juntar datos en principio y después vemos los importantes. Bueno, volviendo a lo nuestro, y para que quede registro, lo que estamos hablando de la fuerza de fricción, nos empezamos preguntando, bueno, cuál es la naturaleza de la fuerza de fricción y en qué medida a veces cuando charlamos damos por entendido cuestiones en la enseñanza como que es una fuerza normal, cuando todo el mundo ya lo tiene entendido, y vamos a ver cuáles son los límites. Por lo pronto, y hablando de la fricción, podemos tener un abordaje macroscópico de la descripción. Esa descripción macroscópica de la fricción nos muestra que se trata de una fuerza que se manifiesta cuando vos aplicás una fuerza sobre el sistema. Se pone de manifiesto. Si el objeto estuviese en un colchón de aire, decíamos un tejo, nada, te das cuenta que esa fuerza de fricción es
mínima o nula, o podríamos considerarla desde el punto de vista analítico como nada, intrascendente, no existe tal fuerza. Igual que el hielo. Podría ser alguna cosa que esté, no sé, el hielo tiene un coeficiente de fricción muy muy bajo, ahora vamos a charlar de eso, pero nada, vos te patinás en el hielo, vas caminando con una zapatilla como la que tenemos acá, quizás en el hielo y no tenés, ¿cómo se dice?, agarre en el suelo, y eso habla de que la fricción es muy baja. En realidad eso se cuantifica con un número, que es un número que se genera experimentalmente y que habla de qué tanto te vas a adherir o no a esa superficie. Entonces, el hielo y la zapatilla mía tienen el orden de 0,15, 0,14, es un valor de referencia que llamamos coeficiente de fricción estática. Y lo mismo, si yo hago mi zapatilla con el cemento, es de 0,86, ese número. Entonces, uno te habla de que es 4 veces mayor que el otro y tengo 4 veces más agarre que en aquel otro caso. Es un número que es resultado de la experiencia, eso se mide, ese coeficiente de fricción. Bueno, ahora vamos a hacer eso. Porque ustedes ya lo saben, lo que nosotros estamos diciendo es que la fricción, en realidad la fuerza de fricción, tiene que ver con eso que llamamos coeficiente de fricción y la fuerza normal, es el producto de esas dos cosas. O sea que sabemos de esto, sabemos así macroscópicamente que la fricción depende del tipo de material, eso ya lo sabemos, depende de los materiales. Y también del peso del objeto, puede ser. Y ahí aparece esta otra idea que dice depende del peso del objeto. Depende del peso del objeto. Y esto es lo que yo, en primera medida, digamos, discutiría. Si en verdad depende del peso del cuerpo. Entonces, imagino lo siguiente. Claro, habíamos hablado de esto con Diego, que era de la normal. Que Era dependiendo de la presión que se aplica sobre el cuerpo, no únicamente del peso ahí del está. objeto. Porque si el peso es este, el cuerpo siempre es el mismo, ahí tiene una fricción, ahí tiene otra, y por supuesto cuando lo ponga vertical no tiene ninguna fricción. En cambio, si yo empujo el coso contra el pizarrón, ahí aparece una fuerza de fricción que tiene que ver con esta fuerza. Así que la corrección acá sería, no es del peso, sino de la normal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque también hay que tener en cuenta cómo interactúa en la fuerza normal en el objeto y en el modelo. O sea, la normal vendría siendo una fuerza que es perpendicular a la superficie, mientras el peso va justo en sentido del centro de la Tierra. Exactamente. Entonces, ahí nosotros tenemos que detenernos cuando explicamos esto y mostrarle a nuestros estudiantes que la fuerza normal no es el peso, sino que cuando yo estoy pensando en ¿cómo se dice?, en una superficie horizontal, coincide numéricamente con el peso. Ya acá la pusimos, la distinguimos en términos de sus sentidos, pero además de esa distinción del sentido, que coincide numéricamente, quiero decir, el valor de la normal no es igual al valor del peso, salvo que la superficie sea horizontal. Entonces, ahí vale, me parece a mí, abrir una ventanita y decir, bueno, esta es una condición, la normal es perpendicular y coincide con el peso. Normal es perpendicular, así, y coincide con el peso. Esta es otra condición, el peso sigue siendo vertical, pero la normal es el componente, o coincide numéricamente con el componente del peso en la dirección vertical. ¿Está bien? Ya ahí, eso. Y la otra cuestión final sería qué pasa con el borrador, que el peso es para abajo directamente y acá para que haya una fricción tiene que haber una fuerza que interactúe con la superficie. Ahí aparece esta idea de fuerza normal en la interacción de la superficie con el objeto. ¿Está? Así que acá, detenerse con eso porque cuando nosotros lo ejemplificamos así, ¿cómo se dice? Fortalecemos, nutrimos esa idea de que la normal y el peso es lo mismo, ¿viste? En términos numéricos, por más que haga la flechita por un lado y por el otro. Ahí hay que tomarse un recreo. Bueno, depende de los materiales, sabemos entonces que
forma que tiene la zapatilla. Eso es muy común de ver, ¿no? Que te dicen, bueno, no, porque la zapatilla tiene más agarre que, no sé, un mocasín. Bueno, sí, depende. Nosotros en cualquier caso estamos pensando, brilla la suela de la zapatilla fuertemente gastada. Bueno, entonces, estas son cuestiones macroscópicas que vamos chumeando. Otro tema, ahí echaron la normal, y acá puse superficie. La fricción depende de la superficie en términos del área, digamos. ¿Y por qué le pongo un camión, una cubierta así, y no le pongo una cubierta así que sería más barata? Para distribuir el peso y que no haga mucha presión en una sola zona. Ah, vos decís que la rueda no es para que tenga mejor agarre, sino para que tenga una... Sí, agarre también, por eso las ruedas, o sea, si la fricción dependería de la superficie, los autos de Fórmula 1 no usarían ruedas anchas también, o sea, tratarían de usar ruedas cada vez más angostas para tener menos fricción y ir más rápido. Pero a la vez, eso estaba por preguntar, ¿cómo equilibrás en los autos de Fórmula 1 la contradicción entre querer más fricción para querer tener más agarre y querer menos fricción para ir más rápido y que esa fricción no te frene en una recta, por ejemplo? El tema es que justamente el agarre juega, Bueno, creo que en Fórmula 1 el agarre juega un rol muy, o sea, un rol muy importante, ya que la fuerza la está generando el auto sobre la rueda, o sea, el motor hace que las ruedas giren y mientras que giren más y la rueda tenga mayor agarre, como que va a poder ejercer mayor fuerza y van a poder salir más rápido. Entonces capaz que la fricción, a una mayor fricción, generaría una mayor, además de también una mejor posibilidad de maniobrar y todo eso, genera una mayor fricción que ayuda también a que vaya más rápido. bueno, ahí tenemos varias cuestiones. Así que ahora vamos a desandar este camino para el registro. Pero bueno, no, en principio, la pregunta sería, si yo tengo un pedazo de goma pulida de la superficie de la rueda de un, ¿cómo se dice? De un auto de carrera, lisa, peladita. Tengo una superficie así que pesa, no sé, 10. Ahora tengo la mitad de esa superficie que también pesa 10. ¿Se entiende cómo es? Uno de los casos sería un bloque, no sé, así, y el otro es un bloque que tiene la mitad de la altura, no sé, perdón, la mitad de la superficie. Uno de la superficie 1, me refiero al área, el otro superficie 2. Los dos tienen la misma masa, la masa es igual, este y este son iguales las masas, lo que tienen es distintas superficies de contacto. Es como si yo estoy pensando en mi fricción apoyado sobre los dos pies, con esta zapatilla, o pensando en mi fricción parado en un solo pie. ¿Se entiende qué más? Sí. Yo estaba pensando en... ¿Cómo puedo explicar que la fricción, porque lo que me dicen, lo que dice la fórmula, es la misma, porque mi fuerza normal es la misma ahí que acá, la superficie de la zapatilla es la misma ahí que acá, pero yo tengo una distribución diferente de la presión en el suelo? Eso entra más que nada por la estabilidad, pero yo estaba pensando en una... No la estabilidad, no la estabilidad. Yo lo que te digo es la fuerza de fricción. La estabilidad es verdad, si va a aumentar el área, cambia. Yo digo la fuerza de fricción. Si es la misma con el doble de área que con uno solo. La ecuación esta dice que sí. Y si es que sí, y se trata nada más de una distribución de carga para disminuir la presión, bueno, ¿cómo es posible que tenga la misma fricción en un caso o el otro? ¿Cómo interviene en la explicación la presión, si es que interviene? Y si pone de ejemplo un mismo objeto, o sea, un objeto en el cual, por ejemplo, un prisma en base rectangular, ¿no? Que va a tener un lado todo el objeto del mismo material. O sea, está todo cubierto del mismo material y entonces una parte
el caso que creo que dice Juan. Dice, yo tengo un prisma, un paralelepípedo recto rectangular, sería este coso. Bueno, este coso lo apoyo de este lado, tiene una superficie que es bastante menor a la superficie que tiene acá de costado. Ahora, a los efectos de esta ecuación, el cálculo de la fricción es la misma si lo apoyo en la superficie pequeña de uno de los extremos o si lo apoyo sobre uno de los costados, de los laterales. Sin embargo, en este la presión es mucho mayor que apoyando en el otro lado, por lo que decía Rodrigo. Si yo le aumento la superficie, disminuye la presión. Y sin embargo, la fricción es lo mismo. Eso es lo que me llama la atención. ¿Y no depende igual también de las condiciones del material para la interacción? Sí, sí. Esto es el mismo coso. Esto lo apoyo en este piso. Una cosa lo apoyo así, esto no sé qué es, un nylon que lo recubre, lo apoyo así, tiene una fricción, lo mido. Lo pongo así, tiene la misma fricción, lo mido. Y yo digo, pero ¿cómo? Así tiene un área que es 3 veces mayor que así, o 4. Y sin embargo, mismo resultado. Eso me desveló. Cosa maligna. Bueno, esa cuestión acá, que la fricción no depende del área de apoyo, requiere dar un salto e ir a dar una mirada ya no macroscópica, sino microscópica. ¿Qué pasa en la interacción de las dos superficies si pudiera haber la interacción entre los átomos, moléculas, qué sé yo? ¿Bien? Porque desde el otro lado uno dice, bueno, no sé, una cuestión de que se modifica la presión, pero no me alcanza ese modelo para explicar por qué la fricción es la misma. Ahí como que se nos acaba. Entonces, otra cosa que lo dijimos y no lo puse, lo dijimos antes de empezar a grabar, depende de los materiales, lo pongo ahora acá, es una fuerza de umbral. De umbral. Eso significa que yo empiezo a empujar, tengo una resistencia, siempre contraria a la fuerza que está actuando, una resistencia, aumento la fuerza, aumenta la resistencia, aumenta hasta que finalmente lo termino venciendo. ¿Está bien? El comportamiento de esto, también desde el punto de vista macroscópico, borro acá arriba, la digresión, acuérdense que no es un tema menor. Explicar qué es la fuerza normal no es normal. No es lo común. Bueno, entonces, me distraje. ¿Qué te iba a decir? Bueno, se me fue. Algo te iba a decir y se me fue de la cabeza. Bueno, ya me lo vi. Porque no era esto, que tiene que ver con una visión microscópica. Iba a decirte otra cosa y me distraje. No sé. Bueno, cosa que para explicar esto, que te decía que depende del apoyo, tenemos que ir hacia un modelo más, un modelo que nos explique la interacción entre las dos superficies. Esta entonces es una superficie y esta es otra superficie. Y lo que vamos a hacer es tomar una porción de eso y hacerle una ampliación, digamos, donde nos permita ver la relación entre los dos cuerpos. ¿Está bien? Entonces, acá arriba voy a tener una superficie que corresponde al cuerpo 1, a este de acá arriba, y acá la superficie de abajo, que era, digamos, lo más cuerpo. Bueno, cuando yo miro eso con lentes de ver moléculas, digamos, lo que se ve es que esa superficie pulida de la que hablábamos antes, esa superficie espejada, cuando vos lo empezás a ampliar, aparece como una cosa que se llama límite de grados. El especialista en eso es Víctor. Víctor Furchi trabajó un tiempo como físico profesional en el análisis de cristales, cristales para el desarrollo de células fotovoltaicas, esas cosas, creo que por ahí iba. Y él es como el especialista en esa cuestión. Los cuerpos no tienen un límite preciso, sino que a medida
figuras que no son casualmente lo más pulido que vas a ver. ¿Está bien? Tienen un límite impreciso, un límite donde hay crestas y valles. Y eso es lo que aparece entre uno y otro material. Aparecen crestas y valles que definen los límites de un objeto y del otro. En las proximidades de las crestas es donde se dan fuerzas eléctricas, fuerzas de cohesión, fuerzas de adhesión, fuerzas de Van der Waals en sentido general. Y estas serían fuerzas de adhesión entre esto que tiene un tipo de carga y esto que tiene un tipo de carga diferente. Una polarización entre las superficies. Se da una polarización que permite un enlace eléctrico entre las dos superficies. ¿Está? Sí. Bueno, ahora, quiero aplicar esto de que está fuera de las áreas, están fuera de la ecuación. Cuando vos tenés esta superficie, que es una superficie pequeña, aumenta la presión, decíamos, eso macroscópicamente lo podemos interpretar, y el aumento de presión lo que hace es aproximar un toque más las superficies estas. Esto tiene un límite igual, o sea, un límite eléctrico. Depende de cuál sea la naturaleza de eso, se va a poder aproximar o no. Pero, lo que uno diría es que cuando vos tenés menor área, tenés mayor densidad de cargas eléctricas estáticas por unidad de área. Cuando vos lo ponés de costado, que aumenta el área, disminuye la densidad de enlaces eléctricos por unidad de área. ¿Está bien? De forma tal que esa relación, mayor área, menor, ¿cómo se dice? Enlaces eléctricos, te permite explicar grandes rasgos como un modelo. Esto si me escucha Víctor, que me va a escuchar, es una serie de burradas que estoy diciendo, pero tiene un propósito didáctico, que vos puedas mostrar que hay una relación como inversa entre el área y la densidad de contactos eléctricos. Pero para poder plantear eso tenés que cambiar y pasar de un abordaje macroscópico a un abordaje microscópico. Este abordaje microscópico, entonces, no solamente, digamos, va a tomar, va a dar esta explicación sobre la superficie, sino que requiere un modelo eléctrico. Y transforma una fuerza macro, que es algo que se manifiesta cuando vos empujás las cosas y la pata de la mesa hace ruido, a una fuerza más de la naturaleza, una fuerza eléctrica. Es un salto, digamos, teórico importante, porque vos estás utilizando algo que hasta, no sé, es relativamente nuevo para la humanidad. O sea, Stevin debe ser de no sé, 1470, una cosa así, y primera síntesis de Hilbert del compendio de electricidad, como se llamaba, y magnetismo, de 1550. Entonces, ahí, quiero decirte, se conocía estática, se conocía la fuerza de fricción, con una teoría un siglo antes de lo que hay el primer compendio o síntesis de la naturaleza eléctrica de la materia. Entonces, no es evidente esto tampoco, de ninguna forma. Ahora, ¿cómo evidencio eso? Porque ahora estamos presentando la fuerza, ya sé lo que le iba a mostrar, la fuerza eléctrica como la razón, o sea, la fricción como una fuerza eléctrica. Mirá ahora, vengo acá, hago
sigo aplicando la misma fuerza, digamos acá, que inicia el movimiento, el cuerpo se va a desplazar, pero lo va a hacer siempre con la misma velocidad. ¿Está bien? Sería un movimiento con velocidad constante si lograra eso. Entonces no habría aceleración y no habría fuerza. No. Fuerzas hay, lo que pasa es que están La compensadas. suma de las fuerzas vendría siendo cero. Exactamente eso. Si no pasa eso, digamos, si yo sigo aplicando la fuerza, una fuerza externa, lo que voy a lograr es que aumente la velocidad del objeto. La fuerza de fricción siempre va a estar presente y por eso yo dejo de pedalear la bicicleta y la bicicleta, como decíamos en la primera clase, se empieza a frenar. ¿Por qué? Porque siempre está presente la fuerza de fricción que alcanzó su umbral. Esta parte, digamos, que sería una fricción dinámica o cinética, dinámica, lo que le dicen, ¿no? Sí. Bueno. Pero, ¿cómo sería el cambio, o sea, la interacción entre la fricción estática y fricción dinámica si lo hacemos tipo un abordaje microscópico? Acá, cuando está estático, Sí. el promedio permanece constante, qué sé yo, es eso que estamos diciendo. Cuando se empieza a mover, decae un cachito el promedio de los enlaces. Va habiendo una ruptura de uno y un encuentro entre otros. ¿Entendés? Cuando vos desplazas esto así, esta punta se va a encontrar con este valle, pierde su contacto, qué sé yo. Pero esta se va a encontrar con esta otra. Bueno, ese promedio, digamos, para poder explicarlo, ese promedio tiene una leve oscilación, es un cachito menor. Yo le preguntaba si esto lo decía dinámico, dinámica, no sé qué. Bueno, esto se caracteriza con ese coeficiente que habíamos dicho antes, con el mu. Entonces, en algunos libros, los gringos, aparece mu S de static y este otro aparece como mu K de kinetic. Bueno, esto es el origen en latín, ¿no? La palabra que vos vas al kinesiólogo con K para el movimiento de los músculos, de los huesos. Bueno, esta K representa un coeficiente de fricción en el momento que se está desplazando. Así que lo podés ver como cinético, dinámico, qué sé yo, con la K. Hay una leve diferencia. En general, salvo que no te lo diga, salvo que te lo diga, perdón, en general nosotros solemos usar un solo coeficiente para todo el evento. Es muy leve la variación de uno o del otro. Otra cosa que dijeron de las ruedas. Bueno, hasta ahí está. Entonces, esta es una descripción macroscópica que está muy próxima a las ideas de los estudiantes. Esta, que la fricción no depende del área, no es una idea, ¿cómo se dice? Intuitiva, es contraintuitiva. Ahí se tiende a pensar que mientras más grande es, tiene más agarre, y ahí nos lleva el tema de la rueda. Esto de la cuestión eléctrica, nos falta desarrollar algunas ideas. Sí, ahí quería volver yo, que era de nuevo lo del área. Sí. En el sentido de, bueno, si tiene más presión, era si al estar más cerca tiene más fuerza ponele. Ponele que yo pudiera aproximar un cachito más. Sí. Si lo puedo aproximar un cachito más, estas dos ya quedan fuertemente vinculadas. Claro. Y esta empieza a tener ahora un vínculo que antes no tenía. Bueno, todas las superficies en realidad se dan las relaciones eléctricas. Lo que pasa es que las relaciones eléctricas, la fuerza electrostática depende, como muchas otras cosas, del cuadrado de la distancia entre las dos superficies. Sí. Entonces, pequeñas variaciones en la distancia generan que la fuerza eléctrica decaiga un montón. Por eso basta que vos lo separes un cachito y baja la fuerza eléctrica entre esos dos puntos. Y lo acercás un cachito y aumenta la fuerza eléctrica. Entonces, la presión lo que hace es modificar el promedio de las distancias entre los dos y eso genera un aumento en la fuerza eléctrica de toda el área. ¿Entiendes cómo es? No es necesariamente sino que vos lo aproximes un cachito, ya está. Y eso pasa porque un cuerpo, digamos, al aumentar el peso, lo obligás a acercarse contra el otro. Yo ahí lo había puesto como en mayor presión, ponerle 10 uniones que hubiera tipo una especie de burda
las 10 uniones de adhesión que tienen son más fuertes, que compensa que al ser más débiles en mayor área haya de repente 4. Exactamente. Son más fuertes, pero también es más fuerte este con este. Claro, ahí Lo que pasa, ¿entendés? Esta distancia, uno diría, bueno, ¿cuál es la fuerza? Claro, no solo son más fuertes, sino que se crean nuevas. Se pueden crear nuevas o el promedio. Si vos esto lo acercás un cachito así, este número hace que la fuerza eléctrica en 3 o 2 puntos aumente significativamente. No sé si significativamente, pero que aumente. En algunos partes va a ser muy significativo el aumento, porque en esta distancia vos lo acercás un 1% y te cambia esto mucho. Y en esta otra, un 1% aumenta un cachito. El aumento de todo hace que se compensa de forma que son 4 veces más fuerte que en un área 4 veces más grande. Exactamente. Qué grande, Rodrigo. Yo tengo mucha fe en ustedes. Ahora, rueda en principio una rueda, un cacho de fierro, para no entrar mucho en discusión. Acá tiene una serie de puntos de contacto, pues se deforma la superficie en la realidad de la milanesa, no un modelo teórico, que el modelo teórico tendría un punto de contacto o una línea si fuese, ¿entendés? Un modelo teórico de esto. ¿Cuál es el punto de apoyo? Bueno, una línea de apoyo, de espesor de nada. Acá cuando vos lo apoyás se deforma. Y este es el área que yo estoy pensando. Entonces yo pregunto, la rueda ahí, que se está moviendo, la rueda va girando para allá, no sé qué, el eje, y se mueve, se desplaza la rueda para aquel lado. Acá, si lo tengo que evaluar, ¿lo evalúo como un coeficiente estático o como un coeficiente dinámico? Dinámico. Porque se mueve la rueda. Esa sería la onda. Fátima quería dinámico, se mueve la rueda. Rodrigo. Y no, podrías tomarlo como coeficiente de fricción estática continuo, porque la parte de la rueda que está en contacto se movió y ya no está más en contacto, es una parte nueva. es un coso raro como lo piensa la cabeza de este muchacho. Che, mirá, lo que él está imaginando es lo siguiente, dice, mientras está ahí, es ese punto y no otro. Cuando la rueda gire, el próximo punto de contacto va a ser este, que se va a encontrar acá, pero este se va a despegar. Entonces, imagínate dentro de este modelo qué implica que algo se pegue o se despegue. Que se pegue significa que van a ir acortando las distancias entre estos dos lugares. Conforme vaya disminuyendo la distancia, va a aumentar la fuerza eléctrica. Pero el punto que estaba en contacto va a empezar a separar las distancias entre las dos superficies en cuestión, entre la rueda y el piso. ¿Está bien? De modo que estas van a disminuir las fuerzas eléctricas y por lo tanto disminuye la fricción. Sí, pero en ese punto, después en el otro. Pero en entonces, el promedio de los encuentros va a permanecer siempre constante y siempre va a ser una foto de la rueda quieta. Claro, se consideraría que siempre estaría en estático. Exactamente. Si estamos hablando de. ¿Entendemos? A pesar de que la rueda vaya rotando, el coeficiente de fricción que estamos pensando es el coeficiente estático, porque es lo que ocurre en cada una de las fotos. ¿Hasta ahí va? Bueno, escucharon hablar de los frenos ABS. Sí. Es un sistema de freno antibloqueo, eso significa. Sistema antibloqueo para el freno. ¿Qué evita eso? Ponele que ahora la rueda está bloqueada, no gira, y sin embargo se sigue desplazando para allá. Sí. Se desplaza para aquel lado. Entonces, si se desplaza para aquel lado y no rota, la rueda bloqueada y se desplaza, ahí, ¿cuál de los dos coeficientes estarías pensando? Estático, porque la rueda al estar quieto siempre estaría interactuando en el único punto. O sea, al estar moviéndose, se van a. Dinámico. Se van renovando. Claro, sí. A ese mismo punto deslizando. Ese mismo punto sí. Entonces, el que lo estamos pensando es el dinámico. Claro. ¿Está bien? Si la rueda rota, es estático. Y si la rueda patina, derrapa, es el dinámico. Pero ¿qué pasa? Este coeficiente es menor que este. Entonces, cuando la rueda patina, disminuye su adherencia al suelo. Entonces, el sistema ABS es el
que haber una computadora que regule el sistema hidráulico. ¿Entiendes? Los frenos, la rueda se frena porque hay un disco y una mordaza que aprieta el disco es solidario a la rueda, entonces la rueda va girando como los frenos de las bicicletas. Eso tiene una mordaza que aprieta ese disco y evita la rotación. Claro, el tema es que lo va mordiendo como de a poco. Entonces, vos lo tienes que morder como que la rueda se frene lo más posible. Si se pasa, la rueda se bloquea. Entonces, tiene que haber una manera que automáticamente se den cuenta que no está girando. Entonces, la rueda tiene en la masa una serie de rayitas y un captor. Ese captor modifica la señal en función de que si hay una sucesión de rayitas, Claro. de agujeros o partes sólidas. Bueno, Un lector. un lector. Entonces, el lector ese, si vos lo bloqueas del todo, ve que siempre hay rayitas, una raya y no unas que pasan. Y manda aviso a la computadora. ¿Entendés? Entonces todo eso lleva un tiempo. Uno diría, bueno, pero es la velocidad de la luz, qué sé yo, sí, pero la mordaza es mecánica. ¿Se abre o no se abre? O sea, hay una válvula que abre y libera la presión o se cierra para que lo apriete. ¿Se entiende cómo es? Y eso, en los primeros sistemas, vos frenabas, viste, sí, me la pego. Entonces te parás en el pedal y el vehículo vos sentías que iba soltando el freno. Claro, batería. Me voy a matar con esto, ¿viste? Bueno, pero el mecanismo es eso. Los vehículos más modernos, los actuales, todo eso está resuelto con mucha más, ¿cómo se dice? Eficiencia y son muy seguros, ¿viste? Los autos ahora, el sistema de frenos Claro, porque no sentís que va la transmisión de soltando y frenando, ¿viste? Cada vez que soltaba el freno, decís, loco, quiero que frene. Bueno, ahora vos no sentís eso. Vos frenás y frena. Claro, se puede poner en ejemplo, por ejemplo, vehículos que cuando vos frenas con el freno ese, como que tiende a deshacer, sí, movimiento, pero se desacelera. Sí, se va desacelerando, sí. Pero bastante rápido se desacelera. Bastante rápido mientras la rueda no patina. Claro, cuando vos pones el freno de mano, por X motivo, sigue en movimiento. ¿Cómo hiciste para poner el freno de mano? Juan, ¿cómo hiciste para poner el freno de mano? Andando. ¡Ah! Te vas a pegar un palo, se gira el auto, te das un tronco, sí. Juan, ya lo aprendiste. Pero en el segundo. Bueno, nada, entonces, acá hay un modelo, digamos es un ejemplo, no es un modelo, es un ejemplo de una tecnología actual que se utiliza, las motos tienen ahora, las motos de alta gama o esta Bajaj, no sé cómo se llaman esas, indias, tienen que, quiero decir, es un vehículo que acá no es no sé, una moto que vale $60.000. Es una moto que se puede comprar un laburante, tiene esa tecnología. Que en una moto tanto más. Imagínate, vos frenás, te va a pegar un palo de apretada así y se te clava la rueda delantera. Te pasa la moto por arriba tuyo. O sea, bueno, eso. Bueno, las motos actuales tienen este sistema. Entonces, tenemos una descripción cartesiana del fenómeno. Esa descripción cartesiana está dentro de una descripción macroscópica. O sea, uno podría cerrar la descripción macroscópica con esto y que quede claro que hay una leve disminución. Que quede claro, yo te lo estoy contando, para esto habría que hacerlo para ver estas cuestiones. Ahora les muestro. Bueno, después necesitamos un modelo microscópico. Ese modelo microscópico viene a explicar situaciones como esta, porque si no, es muy difícil creer que una rueda grandota va a tener la misma fricción que una rueda chiquita. Y que se trata de que un camión tenga la rueda que tiene por una resistencia mecánica del piso. Digamos que si vos le pones una ruedita así, le podés poner una rueda de fierro. Y va andando y va dando vueltas mientras pasa toda la ruta en un toque. Sí. Eso pasa, o sea, esto de que estamos hablando de desplazamiento estático en una rueda pasa con los autos, digamos, las ruedas que son los autos. Claro. Pero si
Eso a veces se modifica. Se modifica cuando los rieles están helados o las pendientes porque el componente que va a incidir en la fricción es siempre la normal. O sea, en esas pendientes, de hecho, hay pendientes donde el tren no puede subir más que con asistencia de algo que lo traccione, ¿no? A veces tienen un sistema como esos carritos de las montañas rusas que lo agarran de abajo y lo van traccionando y a veces entra otra locomotora de atrás que lo empuja. El diseño de las vías evita que eso pase en cualquier lugar, solo que hay montañas donde el ángulo que te da es superior a la tracción de la locomotora y te obliga a tomar ese sistema, lo enganchan y lo traccionan o otra locomotora que lo empuje de atrás y todo eso. A veces, aún así, en los límites de la pendiente posible, en el diseño de la vía, pasa algo como que está recontra congelada o vos llevabas más carga de la que deberías llevar, 2 vagones más, o qué sé yo, situaciones así. En esas situaciones, antes era muy común, le tiran arena. Tiene acá unos cositos que le tira arena delante de la rueda y la arena delante de la rueda se va moliendo, te imaginas, entre las dos superficies. Pero en esa molienda generan un poquito más de tracción y es suficiente para resolver a veces esa situación. Acá. Entonces, ¿es una característica de los cuerpos circulares con la fricción? ¿O? La fricción en un coso que rueda, no importa lo que sea, siempre va a ser la fricción estática, si no resbala. Claro. Si rueda, lo tenés que pensar con la fricción estática. Esa fricción va a ser lo que habíamos dicho antes, la fricción, el coeficiente de fricción y la normal. Siempre. El coeficiente de fricción depende de la naturaleza del material y la normal de la interacción entre la superficie y el objeto. Siempre que la rueda ruede. Si la rueda se bloquea, este coeficiente, en vez de ser el estático, va a ser el dinámico. Si la rueda se bloquea. Siempre la misma cuestión. Ahora, cuando la rueda se bloquea, pasan 2 cosas. Uno es que a veces vos ves en el asfalto que frenaron bruscamente y ves una frenada en la ruta. Estuve ensayando frenadas en la ruta. Che, bueno, nada, le charlábamos Juan que hay casos donde vos ves una frenada en la ruta y ves la marca de las ruedas en el piso. ¿Y cómo lo aplicamos? ¿Por qué quedan marcas en la rueda? ¿Qué pasó con la rueda? Una rueda bloqueada, Digo, una rueda bloqueada Y es porque se desplaza pero no rota. está interaccionando siempre la misma cara de la rueda contra el asfalto, por ejemplo. Sí. Entonces no respira y es esa propia fricción la que genera el calor. Y eso hace que se queme el caucho o el material y se pegue al asfalto. Bueno, entonces, siempre que estamos considerando 2 superficies así, que friccionan, hay una transformación de la energía, digamos, mecánica en este caso, a térmica. Claro. Una disipación, se podría decir. Disipan la parte de la energía del sistema. Ese aumento de la energía del sistema produce una modificación en la estructura de eso. Entonces, esto, acá hay fuerzas de adhesión, decía, pero acá hay fuerzas de cohesión en el material. Fuerzas que le dan forma al objeto. Sí. Cuando aumenta la temperatura, eventualmente, algunas de estas partículas se empiezan a separar entre sí y este pedazo de partícula te queda acá. ¿Entendés? Entonces, el modelo ahora sería que vos tenés un pedacito que antes era así acá y acá le falta un ancho. Se pegó a la superficie. Y la fuerza de adhesión es superior a la fuerza de cohesión. Por eso, volviendo al tema de los neumáticos, de los vehículos de alta performance, vehículos de carrera, que tienen goma lisa, completamente lisa, anchotas y qué sé yo, es un poco para disipar esa energía térmica. Pero también la requieren. Hay neumáticos blandos, neumáticos duros, y la elección de esos neumáticos hace que vos ganes o pierdas una carrera. En esos niveles, esos vehículos en una recta
tipo de caucho, habrán notado, no sé si lo notaron, pero cuando cambian la rueda en carrera, los neumáticos están cubiertos con una manta, es una manta térmica, que mantiene la superficie de la cubierta como si hubiera estado rodando. O sea que Claro, para que no tenga un choque después. la adherencia de esa cubierta depende de la temperatura en que opera. Entonces, tienen una primera vuelta que arrancan los autos y ven que van haciendo piruetas de costadito cerrada, van moviendo el auto sobre la pista. Lo que están haciendo es calentar los neumáticos. ¿Qué es calentar los neumáticos? Hacer que las condiciones del material, digamos, del neumático, aumente la adherencia. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, en cada uno de esos movimientos va quedando un cacho de caucho en el piso. Esa es la adherencia de esa cubierta, digamos, de ese neumático. Entonces, cuando se gastan en una carrera, antes de terminar la carrera, paran y le cambian la rueda. Así de rápido se gasta. Nosotros andamos con la misma cubierta, si aguanta 70.000 kilómetros, bueno, mientras no se asomen los alambres, seguimos andando. A ellos les dura media carrera y cambian la cubierta. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esos materiales van, como se dice, sacrificando parte del objeto, la cubierta, pegada en el suelo para aumentar la adherencia. Dentro de las perspectivas, digamos, de baja velocidad. Después aparecen otras cosas, que es aumentar la fuerza esta, aumentar la fuerza normal, dándole carga dinámica. O sea, le pones un alerón así, que el viento que vas generando con tu movimiento en relación al aire, lo empuje y una parte lo empuja para abajo. Mientras más ligero vas, más empuja. No sé, como sacar la mano por la ventanilla, no sé si hacen esa huevada, Sí. sacás la mano por la ventanilla, la pones así a unos 15, 20 grados, a 100 kilómetros por hora y te empieza a levantar el brazo. Bueno, el efecto sería al revés. Pones a 15 grados la mano así y te empieza a empujar para abajo. Claro, es como los aviones que ya, o sea, lo que mantiene los aviones es la propia elevación del viento por abajo. La Sí. sustentabilidad, ¿no? Sí. La posición del ala, que siempre, el avión siempre tiene el ala enfrentando, el perfil del ala se modifica, es un perfil variable en función de la maniobra que quieras hacer, pero siempre tiene como un frente, perfil que enfrenta al aire. Bueno, eso en los autos de carrera son como alerones, viste que a veces le ponen, nosotros le ponemos en los autos un aleroncito atrás, que es nada, estético, porque para la velocidad que nosotros vamos no le cambia mucho. Para estos chabones sí, porque ese es un tipo de fricción que es como un fluido, depende muchísimo de la velocidad, muchísimo. No me acuerdo la ecuación, pero muchísimo. Estaba viendo que en un caso en Fórmula 1 el año pasado que debido a que creo que era porque los alerones que venían bajos eran blandos, se amoldaban mejor con el rozamiento del viento, entonces como que permitían tener mejor adherencia y entonces como que te daba una ventaja terrible. Sí, ahora lo hace una computadora. Claro, pero si eso Digamos, se imagínate, deforma, vos podés tener alerones variables y que una computadora vaya viendo cuál es la carga dinámica y depende de si vos vas a girar para aquel lado, si necesitas más agarre en esta rueda y menos en esta, eso lo debe hacer toda una computadora, creo yo, no sé, ya es Sí, no sé. como que tiene todo alerones alrededor y... Bueno, pero esos alerones, vos antes le ponías un alerón, se lo ponías así. Y vos sabés que la carga con ese ángulo y esa superficie, la carga estática, la carga dinámica, perdón, aumenta sensiblemente a los 200 kilómetros por hora. Bueno, ahora los chabones le ponen, depende de lo que vos quieras, en una curva, uno le cambia el ángulo así y el otro lo baja y salen de la curva y constantemente. Es móvil. Y chao, listo, no es flexible. Cambian el ángulo de ataque, una computadora que lo enciende. Y el que tiene ese sistema, por supuesto, va a tener ventaja al otro que tiene el alerón fijo.
siempre en las carreras de Fórmula 1, qué sé yo, cada tanto aparece alguna innovación tecnológica que obliga a modificar el reglamento. Porque, nada, los chabones viven de eso, las escuderías viven de eso. No sé cuánto vale un auto de Fórmula 1. Habría que preguntarle al local con la Pinto, que hizo pelota unos cuantos. ¿Cuánto le salió? ¿Cuánto le salió a la escudería? Un campeón de pibes. Bueno, literal, un campeón. Entonces, lo que produce ese cambio en la adhesión es la temperatura del material. Sí. Sí, sí. El cambio de la temperatura. Que es como derretirse, puede ser. Sí, se derrite. Y ahí nos lleva a otro tema. Así de paso y ya me preparo el mate. ¿Cómo puedo hacer para, en dos superficies así ideales, como estamos charlando? Después, ¿cómo puedo hacer para aumentar la adherencia entre los dos? Al revés, vamos a empezar por uno. ¿Cómo puedo hacer para disminuir la adherencia entre las dos superficies? Este cemento y este caucho. ¿Cómo puedo hacer para disminuir la adherencia? Aumentar la temperatura. Aumenta la adherencia. Exacto, eso debería decir. Agrego agua. Si agrego agua, ya con eso tengo un líquido que se mete en estos intersticios. ¿Entiendes cómo es? Se mete en estos intersticios y ahora voy a tener, no sé, así, ¿no? Y el otro así, qué sé yo. Bueno. Y ahora acá tengo una molécula polar de agua, que este era positivo o negativo, antes tendría que tener una adherencia ahí, y ahora tengo una molécula polar en los dos lados. ¿Entendés? Claro, que es lo que pasa cuando encajas la rueda en un barro, que tira todo el barro para atrás y queda. Sí, acá lo que logro es con esa nomás. ¿Y qué pasa si le pongo, no sé, otros líquidos que sean, porque el agua es polar, qué sé yo, pero que podría ser, y todavía tiene un tipo de enlace. Lo que pasa es que ahora tengo que ir rompiendo las moléculas de agua. Si pusiese una sustancia no polar, podría separar los enlaces de una y otra, ¿o no? ¿Qué es una sustancia no polar? ¿Qué le puedo mandar ahí para que mejore? Aceite. Aceite. ¿Entendés? ¿Viste? Es no polar, no sé, como los patos, que se pasan el pico, no se dice, Sí, sustancia, por la pluma, la gota esta, el agua no la moja, porque no tiene contacto eléctrico y no moja. Entonces, ¿Por eso son heterogéneos el agua y el aceite? ¿O por qué? heterogéneo, que no se mezclan, Claro. bueno, es eso, porque en realidad se podría hacer una emulsión. O sea, vos lo podés amarrear y dejar en ese aceite moléculas, conjuntitos, gotitas, de moléculas de agua como aisladas entre sí, que tienden a separarse y te queda como el aceite turbio, porque siempre queda alguna molécula ahí de agua. Bueno, pero en realidad el aceite es una sustancia no polar y el agua moja lo que es polar. Entonces, vos le mandás acá una sustancia no polar en esta superficie y la fricción se reduce sensiblemente. De hecho, por ejemplo, Bueno, por eso aceitas cuando está por el WD-40 para. Lo aceitas. O sea, sí, es una sustancia los no motores polar. de los vehículos sería como un, no sé, el sistema de la bicicleta, los pedales de la bicicleta. ¿Vale? Entonces los pedales de la bicicleta, un pedal está arriba y el otro está abajo y así. Los motores tienen como dos pares de pedales. Entonces, en general, un motor de un auto. Entonces, para que eso pase siempre hay uno que está adelantado y está empujando. Entonces, no es directamente que te queda uno arriba y uno abajo, sino que tenés uno arriba, otro medio bajando, el otro justo a la mitad, el otro abajo, tenés 4 en ese sistema. Eso hace que el eje donde transmitan tenga una forma, a eso le llaman cigüeñal, a ese eje donde se van transmitiendo las pedaleadas. Pero siempre, en cualquier momento del motor, hay uno que está empujando. Bueno, eso. Entonces tiene un ciclo de
4 cosas que pegan. Los montajes, esas cosas que les estoy diciendo, tienen una cosa que se llama pistón. ¿Escucharon eso? Sí. Cuando hay un pistón, que sería la fuerza que hace nuestro cuádriceps, se empuja para abajo, ¿no? El pistón es un lugar, un cachivache dentro de un cilindro donde se produce una explosión, acá explota con el pum empuja el pistón para abajo. Y el pistón tiene un crucifijo así que termina enroscado a ese sistema que te digo. Sí. A esto le llaman biela, esto es un cilindro, digamos, ahí se produce una explosión de un combustible, ese combustible, digamos, la explosión de ese combustible impulsa el pistón para abajo, que sería como el émbolo de una jeringa. Este coso empuja acá a ese sistema que te digo que es el cigüeñal. El cigüeñal está perfectamente pulido y nitrurado, es un sistema que vos lo ves y queda pulido espejo a espejo, el cigüeñal. Y este coso está hermanado, tiene acá unos tornillos que lo unen, este coso, en esta superficie. Este sería la sección del cigüeñal, este es el anclaje de la biela, y acá en el medio, que ahora me quedó perfecto mi dibujo, acá en el medio tiene las cosas que se llaman metales, que es una superficie blanda entre la dureza nitrurada del cigüeñal y la biela. Tiene una superficie blanda, es un pedacito de chapita así, va, una chapita. Es curvo, toma la misma curvatura del cigüeñal y está en la base de ese coso. Lo agarran. Ese coso tiene una parte interna de hierro, otra parte de cobre y después es de estaño. El estaño se funde a los 300 grados, 330. Estaño, ¿entendés? Ese coso que tiene toda la descarga de la explosión y que da 3000 vueltas por minuto, está apoyado un coso de hierro con un coso de estaño. Si vos agarras un coso de hierro y un estaño y lo cortás así, cae la gotita de estaño. ¿Y cómo puede ser que esto no se dañe, no se funda? Porque en esta superficie tiene una inyección de lubricante. El lubricante que nosotros utilizamos se mete en los intersticios entre el metal y el cigüeñal. Claro, produce la fricción, entonces No tiene fricción, no tiene fricción, está como flotando en ese líquido y bueno, el día que te quedaste sin aceite, se funde. Literalmente, se derrite esa superficie en contacto. Por eso también hay, o sea, ese vendría siendo la serie del motor, que la temperatura, al estar aumentándose la temperatura, como que va perdiendo sus propiedades. Y por eso cada tanto hay que cambiarlo. Hay que cambiar. Pasa que nuestros motores actuales tienen un sistema de inyección acá, que para que eso explote necesitan 2 cosas: combustible y oxígeno. Y eso hace que explote. Entonces, el combustible lo regula una computadora. Antes había un sistema de Venturi, un carburador, digamos, pasaba el aire generaba una baja de presión y por ahí iban cayendo gotitas de combustible a los pistones y pum pum iban explotando. Es un motor convencional, un Falcon. Los motores actuales regula una computadora la cantidad de combustible que y tienen inyectores. Cada uno de estos cilindros tiene acá arriba un coso que le va tirando combustible en función de la demanda de energía del motor. Entonces tiene un montón de sensores por distintos lugares que regulan las velocidades de inyección, el flujo que vos le mandás, todo eso, ¿viste? Bueno, pero ¿qué pasa? Vos ahora tenés un control muy preciso del combustible. Pero, por otro lado, otra característica de los motores antes tenían unos pistones así, los cilindros, ponían
cada vez que el pistón cargaba combustible y aire, cada vez. Motor 3.0. Bueno, ahora un motor tiene 4 pistones. O sea que en cada ciclo, en vez de ser un coso así, es mucho más chiquito y levanta 250 centímetros cúbicos, lo mismo que un vaso. ¿Entendés? El otro te levantaba un termo por cada ciclo y los motores de ahora te levantan un vasito. Está bien, pero si la exigencia es la misma, ¿dónde termina todo eso? Entonces, para que ese combustible te dé la potencia que necesitas, tenés que quemar mucho más combustible más veces. Claro, por eso cargaba tanto. No, los motores de antes tenían un ciclo, ¿vale? 1500 vueltas, o ya va a 80, con falta. También depende de los canales Y ahora necesita 3000 vueltas. O sea que la nafta, digamos, la potencia que te entrega el combustible depende de la cantidad de carbono que puede quemar y otros componentes que le dan más potencia, porque no se comprimen tan fácil, no explotan cuando lo comprimís, puede aumentar la compresión, todas esas cosas tienen que ver con eso. Bueno, los motores nuevos tienen un montón de vueltas, o sea que esas suben y bajan muchas más veces que los motores grandes, pero la capacidad del cilindro es más chiquitita. Ahora, vos lo que tenés que garantizar es que en ese chiquito entre la cantidad de oxígeno necesaria para combustionar. Sí. Entonces, para hacer eso, va tan rápido que el aire se dilata tanto que entran 3 moléculas de oxígeno. ¿Entendés? Va tan ligero y entran 2 moléculas de oxígeno y no termina de hacer explotar el combustible. Tirá en el caño de escape el combustible sin explotar. Malo para todos. Entonces se les ocurrió que lo que podrían hacer era soplar al cilindro aire. Tomar aire y soplar dentro del cilindro. Eso es un turbo. Los turbos lo que hacen es comprimen el aire, giran a gran velocidad, comprimen el aire y se lo mandan al cilindro. Entonces tenés garantizado que vas a tener cantidad de oxígeno suficiente para que brote esa mezcla. Buena onda. Bueno, entonces dijeron, che, ¿y de dónde saco energía para el turbo? ¿Viste? Porque si no, el mismo motor, parte de la energía que necesita para la tracción, necesita para hacer girar el turbo que inyecte el aire. Y lo que gana por un lado lo pierde por el otro, porque no hacen cosas sin ganar. Sí. Entonces uno dijo, che, loco, ¿sabes cómo lo podemos hacer girar? Con los mismos gases de combustión. Cuando el cilindro empuja y saca gases de combustión, antes de mandarlo al caño de escape, lo hago pasar por una turbinita que gire el eje del turbo, entonces el turbo toma por este lado aire ambiente, lo comprime y lo manda al cilindro. Y lo hace traccionar este coso, que es los gases de escape, lo hacen traccionar, como si fuera un generador de ciclo combinado, una planta generadora que mueve una turbina con gases de combustión. Bueno, sí, como una máquina de vapor. Claro, pero para el vapor necesitas calentar agua y quemar algo. Bueno, estos usan lo que quema, el gas que quema, para mover. Por eso la de ciclo combinado utilizan primero. Claro, esto usa el gas de para combustión mover el motor y aprovechan esos gases residuales del motor para mover eso. Sí. Entonces ese coso, imagínate, sale de un lado los gases 1000 grados, 1200 grados, que son los gases de combustión, recontra Kenchi, y hace girar este coso. Y del otro lado toman aire y se lo mandan. Entonces para lubricar eso, que además hace 14.000 vueltas por minuto, es una burrada la velocidad que gira ese coso, necesitan un lubricante que pueda soportar esa temperatura del eje que está recontra caliente y evitar la fricción. Bueno, esos son los lubricantes sintéticos. En cualquier caso, los chabones que logran dominar la fuerza de fricción y disminuirla son todos millonarios, ¿no? O sea, por eso están la diferencia entre lubricantes sintéticos y los que no. sí, un lubricante sintético, el litro vas y te sale 15 lucas. Sí,
Sí, yo trabajé en el servicio y teníamos esa diferencia, nunca sabía, me preguntaban, digo, ¿es Intel? Y no sé, la verdad, no sé cuál es la diferencia, no. Bueno, es que uno, vos lo pones de un lado una pieza a 800 grados, en ese orden de verdad, ¿eh? O sea, al rojo está de este lado la pieza, donde salen los gases de combustión constantemente. Y el turbo es así, en otra punta está comprimiendo y en el medio soporta toda esa cuestión. El día que se te rompe el turbo te va a echar, ¿no? ¿Entendés? Me rompe un turbo y decimos, ¿de cuánto sale? 3 millones. De lado me salió, no sé. Claro. ¿Viste? O sea, no te conviene hablar de... Exagero, pero en serio, no sé, habría que poner ahora que cuando sale un turbo. Bueno, así lloramos todos. Poner un turbo de un vehículo como una Roche. A ver qué dice. Mercado. No van a saltar tubos. Yo también vi que esos motores lo que hace cuando un turbo quiere ir a aire, como que también cierta cantidad de aire se le vuelve al turbo, ¿viste? A veces se le pone una válvula de alivio que lo que hace es liberar todo ese aire, Sí, sí, sí. porque si no como que termina rompiendo el turbo. Turbo Amaro. Fue la primera que me apareció. No quiero perder. Conjunto central del turbo. No, esta te viene los repuestos. Yo quiero el turbo usted. Turbo nuevo, Renault Clio, Kangoo, 260. Muy bien. Capaz que el frío. Turbo, no sé qué, 1.500.000. Mira, yo No, estoy pero buscando no. uno. Y bueno, ¿El repuesto o el turbo nuevo? Turbo nuevo, Re barato. 390 acá. Compramos. Turbo Amaro Como nuevo. más, ¿no? Che, exageré un montón. Este está más barato. 900 lucas. ¿Qué es este coso, es como un secador de pelo. Es una torta así, que entra al aire, tiene ese formato como una monite, digamos. Entra al aire de un lado y lo tira del otro. Pero el secreto de eso está en que regula el control de gases de un lado y del otro, no pasan gases de la combustión. Mira, actuador electrónico turbo de una Toyota Hilux, 180. Qué bien, querido. Me sacaste toda una tensión que tenía encima de si se me rompía el turbo. Igual si no lo sabes cambiar vos en el para mecánico. No importa, pero por $100 comprarme un controlador electrónico, ¿qué compras? Y ahora dicen que... ¿Sí se mate? No, no, ahora se No, se no. llama todo. Bueno, eso. Entonces, algo que disminuye la fricción es interponer entre las dos superficies de esos intersticios un material que reduzca sensiblemente la acción eléctrica. Un lubricante. Si dominamos eso, nada, seríamos millonarios, muy millonarios. ¿Y para aumentar la fricción? Y bueno, la temperatura sería. Sí, eso lo que claro, hace es... te queda así cómodo, ¿no? Claro, no. Acá te imagínate pensar que era el motor y te van quedando pedacitos. No, igual es no es para el caso del motor. El motor es un ejemplo extremo de cómo esos lubricantes son capaces de hacer que un coso de esos gire, no sé, habría que sacar la cuenta. Y no lo opuesto a un lubricante, un pegamento. Un pegamento. Tenés un cerebro, loco, estás recontra de la cabeza. Estás loco, loco. Es muy alentador. Un pegamento. Si vos acá le pones una sustancia que reduce Claro, un la líquido muy polar. electricidad, pones un líquido muy polar que tenga un comportamiento que tiene una característica de fluidez, o sea, mientras el líquido se mueve, se puede ubicar y adherirse, ¿no?, con fuertes cargas eléctricas de los dos lados. Y después el propio material cambia su estructura, se cristaliza y queda unida a las dos partes. Claro, rellena justo las partes que no están... Exactamente. Y el viejo asa roto ahora te queda pegado y soporta cargas transversales sin que se caiga. Un pegamento. ¿Cuánto sale la bolita aquí? 2.000 pesos. 2 lucas. 1 centímetro cúbico. Y lo usás una vez y si te queda no lo usar. Lo volvés a usar. Queda tapado arriba. Claro, lo empezás a ver si, che, te has pegado tú en el ojo. Yo me pegué la bota una vez.
boca cerrada todo el día. Tomando por una pajita. Sí, no sé cómo fue. Sé que habíamos salido, qué sé yo, a un shopping o algo así, para que íbamos al cine, y estaban todos comiendo y yo no podía comer. Estaban comiendo McDonald's o algo así, yo no podía comer porque no podía abrir la boca. Es muy divertido. Y me la pasé todo el día así. No, era angustiante, me acuerdo. Muy bien, igual te habrá quedado un pedacito de piel. Sí, cuando lo abrí la piel se me había partido el labio así. Sí, horrible. Igual lo usan, para Sí, también me herida, en la qué sé cabeza yo, acá y me y te pegaron ponen una gotita. un papelito así, una cintita, la gotita y quedó sanada. Ahí me sangraba la frente. Abrí la ceja caliente, ponele. Se te está terminando la piel. No tengo cómo seguir. Abrí la ceja y. Bueno, nada, sepan disculpar de la grabación. Esto hay que detenerlo ya. Se detuvo.